Comenzaremos este tema sobre gestión pública. Y seguramente cuando alguien obtiene la representatividad del pueblo y ha prometido varias cosas, se va a dar cuenta de que no es un tema de borrón y cuenta nueva, porque aquí hay un trabajo que han realizado personas con el conocimiento necesario para poder llevar al Perú a donde quiere precisamente llegar como destino. Me explico un poco. El Estado peruano no es algo tan sencillo como llegar al poder y ver a dónde vamos. No es como cuando usted está en su casa con su familia y le dice a los muchachos, vámonos todos en el carro y veamos a dónde nos vamos de paseo. Así no funciona en Perú. El gobernante no puede levantarse el día de hoy y decir, bueno, ¿y hoy día qué hacemos? No. Estas cosas requieren de una planificación. Estas cosas requieren de un destino. Esto requiere de recursos, requiere de planificación, requiere de estrategia, requiere de inversión, requiere de acción y de control y evaluación de lo que se está haciendo. Entonces, surgen múltiples preguntas sobre este tema de gestión pública. Algunos se preguntarán, ¿y qué cosa es el Estado? ¿Y qué diferencia hay entre Estado y administración pública? ¿Y qué diferencia hay entre administración pública y gestión pública? ¿O cuáles son esos sistemas funcionales y cuáles son esos sistemas administrativos que el doctor Zapata el día de hoy nos va a hacer referencia? Vamos a comenzar paso a paso. Y diremos, en primera de estas interrogantes, sobre qué cosa es el Estado. Partiremos dando un concepto operativo de Estado. En doctrina jurídica hay múltiples conceptos de lo que es el Estado, pero nosotros, el día de hoy, y para efectos de nuestra disertación, diríamos que el Estado viene a ser la organización política de la nación sobre la base de un territorio donde el Estado ejerce su poder. Estamos dando esta conceptualización en base a sus elementos constitutivos del Estado. ¿No? Entonces, aquí tenemos básicamente estos 4 elementos. ¿No? Población, territorio, poder, y cuando hablamos del derecho es que estamos hablando de esa organización. Entonces, la organización de un Estado pasa por múltiples formas de organización. Organización social, organización económica, organización territorial, organización política. Esa es la que a nosotros nos interesa en el desarrollo de esta sesión. ¿No? En tal sentido, la Constitución Política del Perú señala, respecto al tema del Estado, que el Estado, la República del Perú, es una democracia, es un Estado democrático, es un Estado social, es un Estado independiente y soberano. Nos señala que el Estado es uno e indivisible y su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Cuando nos dice que su gobierno es unitario, señores, significa que el gobernante elegido por el pueblo no se puede disparar a hacer lo que cree que está bien. No se puede lanzar a hacer aquello que prometió en campaña
pero que las leyes no se lo permiten. Y aquí voy a entrar en un ejemplo. Recuerdo que en un tiempo, un alcalde en la localidad de Piura, cuando se salió el río, ¿correcto? Prometió exonerar del pago del impuesto predial a los pobladores afectados por la inundación. Suena muy bonito, suena interesante, pero los gobiernos locales no tienen esa facultad. Entonces, el gobernante, tal vez por desconocimiento, no podía realizar aquello que estaba prometiendo. Hay que tener mucho cuidado con ese conocimiento, ¿correcto? Entonces, ahora hay un proyecto de ley por parte del Congreso para exonerar del impuesto predial a aquellas personas que han tenido la mala suerte de sufrir con los embates de la naturaleza en este año 2023. Doctor, el Parlamento sí puede, sí, el Parlamento puede hacerlo a través de una ley o una norma con rango de ley, porque si no lo hace el Congreso, lo puede hacer el Poder Ejecutivo si es que se le delega de esas facultades para poder realizar esa, ese tema normativo. Entonces, hay que tener bien en cuenta cómo es que funciona precisamente el Estado peruano para no crearle falsas expectativas a la población. Entonces, cuando se quiere hacer algo, esos gobernantes deben tener cuidado de qué cosa es lo que van a realizar, porque eso debe estar establecido en sus planes de gestión, en su PI y en su POI, en su plan estratégico institucional, en su plan operativo institucional, y dentro del tema de su organización debe estar debidamente planificado lo que van a hacer con relación no solamente a una municipalidad, por ejemplo, sino que debe haber o hay un plan de desarrollo local concertado, hay un plan de desarrollo regional concertado y debe estar de acuerdo a las políticas de Estado. Porque de lo contrario, si no está debidamente organizado, si no está debidamente concatenado, si no está debidamente orientado al desarrollo de esa situación, de esa planificación, señores, no les van a dar recursos. Y si no les van a dar recursos, no se van a poder comprar los bienes, no se van a poder adquirir los servicios o no se van a poder realizar las obras y por lo tanto no va a haber gestión. Porque la gestión es lo que yo tengo que hacer, ¿correcto? Para con la población, para con la sociedad. Se ha venido este tema de las lluvias durante estos últimos meses. ¿Qué cosa es lo que se debe hacer? Se debe hacer una planificación adecuada con los recursos necesarios para arreglar esas pistas, para arreglar ese tema de salud que se está generando en estos momentos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. No es que yo me voy a lanzar como autoridad de manera independiente. No, usted tiene que tener en cuenta la planificación para poder realizar esa gestión. ¿Ya? Entonces, por eso te dice que el gobierno es unitario. Es representativo porque el poder viene del pueblo y va hacia él. Cuando nos dice que el poder viene del pueblo, es que los votantes eligen a su representante para que precisamente atienda a sus necesidades. Por eso es que se llama un mandatario. ¿Quién es el mandatario? El mandatario es el elegido. ¿Quién es el mandante? El mandante es el pueblo. Por eso te dice que el pueblo elige al gobernante, el poder viene del pueblo y va hacia él.
Y cuando va hacia él es cuando ese representante utiliza lo que se denomina el poder del Estado, que es un poder de naturaleza pública. Entonces, esa manifestación del ejercicio del poder es lo que nosotros llamamos gobierno. Y en tal sentido, ese gobierno debe ser unitario, debe ser representativo y es descentralizado. Por eso es que ese gobierno tiene tres niveles: gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales. Y se organiza según el principio de separación de poderes, donde encontramos al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Entonces, ¿cuáles son esos elementos constitutivos del Estado? En primer lugar, tenemos al territorio. El territorio viene a ser ese elemento físico. Y de acuerdo a lo que prescribe el artículo 54 de la Constitución Política del Perú de 1993, se señala que el territorio del Estado es inalienable e inviolable y que comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. Entendiendo que el Estado lo que va a hacer es tratar de utilizar todos estos aspectos que lo comprende, el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo, para lograr ¿qué cosa? Adquirir la mayor cantidad de recursos económicos. ¿Para qué va a utilizar ese territorio para generar riqueza? Para poder realizar la finalidad básica del Estado, que es la satisfacción de las necesidades de la población. ¿A través de qué? A través de la provisión de servicios públicos, para satisfacer las necesidades de esa población. No obstante, lo que prescribe el artículo 54 de la Constitución Política, para el estudio de lo que es gestión pública, debe entenderse al territorio como una agrupación política, no solo una expresión geográfica o económica. Sí es verdad, el Perú se divide en tres regiones naturales: costa, sierra y selva. Y económicamente hablando, las necesidades de esa población en la costa son diferentes de los de la sierra, son diferentes de los de la selva, y los de la costa en el norte tienen necesidades diferentes a los de la costa centro y sur. Y lo mismo sucede con la región sierra y con lo que es la selva. Sin embargo, para nosotros lo que nos interesa es la organización política territorial, que son los departamentos, que son las provincias, que son los distritos, donde el Estado debe estar presente. Y de ahí es que viene un gobierno nacional, un gobierno regional y los gobiernos locales, tanto para las provincias como para los distritos. Por eso es que decimos que para nosotros importa, desde el punto de vista de la gestión pública, una agrupación política. ¿Bien? Ahora, en cuanto al elemento población, debemos entender que la población es también conocida como nación. ¿No? La nación o población viene a ser el elemento humano. El territorio es el elemento físico, la población es el elemento humano. Y comprende a todos los sujetos, sean estos nacionales o extranjeros. Oiga, doctor, nacionales y extranjeros, a los nacionales les entiendo porque han nacido en el Perú, pero en los extranjeros también, sí, también vienen a ser la población. Porque un extranjero que viene, por ejemplo, a la localidad de Piura, donde sus pistas son deplorables por el tema de las lluvias, va a sufrir de esa situación. O si viene a la ciudad de Piura, es lo que estamos poniendo como ejemplo, y viene un tema de enfermedades, va a sufrir las enfermedades que tiene, en ese caso, la población piurana. Entonces, corresponde al Estado
atender esas necesidades, sean de estos nacionales o extranjeros. Para el caso de la enfermedad, sector salud. Para el caso de lo que son pistas y veredas, bien, medios de comunicación, el ministerio correspondiente y el sector dentro del gobierno regional que corresponde, ¿correcto? Entonces, se aplica este tema de la atención de las necesidades dentro de lo que son las necesidades de la población, tanto a los nacionales como a los extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional. En tal sentido, el Estado, entre sus fines, está el de garantizar el desarrollo del ser humano y la satisfacción de las necesidades de la población. Doctor, ¿y qué necesidades debe satisfacer el Estado? Es igual como en una vivienda. Desde el punto de vista económico, las necesidades de la población pueden ser primarias, secundarias o superfluas. Las primarias son alimentación, vestido y vivienda. En las secundarias encontramos varias. Encontramos a la salud, encontramos a la educación, el trabajo, la seguridad ciudadana, la administración de justicia, etc. Y en las superfluas encontramos las necesidades de recreo, ¿no es cierto? Las modas. ¿Qué debe satisfacer el Estado? Todas ellas. Habrán programas establecidos por el Estado para el ejemplo de lo que es alimentación a los sectores más pobres. Ahí tienes, por ejemplo, Caliwarma. Dentro de lo que es vivienda, también existen programas sociales de vivienda, inclusive bonos, ¿correcto? Donde precisamente se puede dar esa situación. ¿Bien? Entonces, hay que tener en cuenta esos, esos temas para efectos de lo que es eh, para los efectos de lo que es el tema de las necesidades de la población. Entonces, el Estado debe satisfacer todas ellas. Lo hará directamente a través de los servicios públicos o lo hará de manera indirecta cuando nosotros vemos que el Estado crea el marco normativo necesario para que esas necesidades sean cubiertas por el sector público. Luego tenemos al otro elemento que es el elemento poder. El elemento poder es el elemento político. Este elemento poder parte de lo que se conoce como la teoría de la representatividad, donde la población, donde la sociedad se organiza y cede parte de su poder, parte de sus facultades a una persona para que lo represente. ¿Bien? Esa representatividad se ejerce a través de los mecanismos de democracia directa, porque nosotros vivimos en un estado democrático, a través de lo que se conoce como el voto popular. ¿Bien? Eligiendo de esta manera a los representantes de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, elegimos también a los representantes del poder legislativo, que son los congresistas, y dentro de los representantes del poder ejecutivo, elegimos al presidente, ¿correcto? Y vicepresidente. Entonces, estas personas que nos representan vienen a ser los mandatarios. Nosotros somos los mandantes. En otras palabras, estos señores deben realizar actos de gobierno materializando el ejercicio del poder para satisfacer las necesidades de la población. Por eso es que se dice que el poder viene del pueblo y va hacia ellos. Para el ejercicio de este poder político se requiere la legalidad y la legitimidad, ¿correcto? La legalidad es que haya sido elegido de acuerdo a los parámetros que establece la Constitución y sus leyes, el sistema jurídico nacional, para efectos de lo que son los procesos electorales,
Y la legitimidad parte por haber ganado limpiamente las elecciones. Entonces ahí nadie podrá discutir el ejercicio de este poder. Sin embargo, este poder político tiene varias formas de manifestación o expresión. Por ejemplo, el jus imperium. ¿Qué cosa es jus imperium? El jus imperium viene a ser aquella potestad del Estado de dar normas jurídicas, que vienen a ser aquellos preceptos de obligatorio cumplimiento por parte de la población. Ahí está ejerciendo sus actos de gobierno. ¿Sí? También, por ejemplo, a través de lo que se conoce como poder tributario o potestad tributaria, que tampoco es una potestad arbitraria, sino que debe estar ejercida de acuerdo a los principios que establece la Constitución Política del Perú en su artículo 74. Bien, entonces, este poder tampoco es irrestricto. Es decir, el gobernante no es que vaya a hacer lo que le dé la gana. El gobernante debe realizar sus actos políticos dentro de lo que se conoce como la teoría de un Estado contractual. Entendiendo que ese Estado contractual, sus fines, sus metas que va a lograr a través de estos actos de gobierno, deben estar basados en el consenso de los actores políticos. Pues bueno, ¿y cuáles son los actores políticos? Los actores políticos, por un lado, es el gobierno, pero también están los partidos políticos y los representantes de la sociedad civil. Dentro de los representantes de la sociedad civil está la iglesia, está la CGTP, está la Sociedad Nacional de Industrias, etcétera. Y todos ellos deben establecer en un foro del Acuerdo Nacional, que es ese espacio de consenso, para establecer cuáles van a ser las políticas que debe seguir ese Estado a futuro. Y usted puede revisar el foro del Acuerdo Nacional y se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, no es que el gobernante ejerce el poder solo, no. El poder se ejerce con estos actores políticos. Recuerde usted, por ejemplo, cuando la presidenta Dina Boluarte quiso reunir al foro del Acuerdo Nacional, ¿correcto? Pero no se permitió porque hubo varias revueltas y en ese entorno no se podían tomar decisiones de manera adecuada, políticamente hablando. Entonces, eso es importante, porque si hubiese ese consenso, habría un mayor manejo del poder por parte del gobernante. ¿Bien? Ahora, el gobierno, entendemos como gobierno a aquella acción por la cual la autoridad política, ya sea el gobernante o también llamado mandatario, ¿correcto? Impone una determinada línea de conducta, un precepto normativo que debe ser cumplido obligatoriamente. ¿A quién se les dirige estos preceptos normativos? A las personas naturales o jurídicas, ¿correcto? Nacionales o extranjeros, que conforman parte de la colectividad a un nivel territorial. Es decir, a un nivel territorial de gobierno nacional, a un nivel territorial de gobiernos regionales o a un nivel de gobierno local, ¿correcto? Entonces, las normas pueden ser de ámbito nacional, las normas pueden ser de ámbito regional o las normas pueden ser de ámbito local. Las normas de ámbito nacional son aquellas que se dan a través de las leyes o las normas con rango de ley. Las normas regionales se hacen de acuerdo a la ley orgánica de gobiernos regionales, donde la máxima nivel de las normas es la ordenanza regional,
Y a nivel de los gobiernos locales, en virtud de la Ley Orgánica de Municipalidades, la norma máxima dentro de los gobiernos locales es la ordenanza municipal. Los gobernados vienen a ser aquellos habitantes de la nación. Vuelvo a repetir, sean estos nacionales o extranjeros que se encuentran dentro del territorio nacional, o dentro del territorio regional, o dentro de ese territorio local. En pocas palabras, el gobierno, en base a ese poder de decisión que tiene, cumple básicamente dos fines esenciales. El primero es el de regular las relaciones que van a existir entre personas, entre instituciones, entre personas e instituciones, para una convivencia civilizada de respeto a sus derechos y el cumplimiento de sus deberes bajo el imperio de la ley. Y ahí tienes, por ejemplo, como normas de convivencia, el Código Civil, el Código Penal, ¿correcto? La Ley de Procedimiento Administrativo General, que norma esas relaciones entre personas, entre instituciones y entre personas e instituciones. Pero además el Estado, al ejercer sus actos de gobierno, también cumple la finalidad de satisfacer las necesidades de la población a través de los servicios públicos, si es que lo va a hacer directamente. Y ahí tenemos servicios públicos de educación, tenemos a los colegios estatales, tenemos las postas médicas para el caso de lo que es salud, tenemos a la Administración de Justicia, ahí tenemos el Poder Judicial, el tema del Ministerio de Trabajo para ver los temas de empleo, los temas de la policía, ¿correcto? Para efectos de seguridad ciudadana, entre otros. Entonces, esos son los servicios que brinda el Estado, creando entonces las condiciones y las oportunidades para que la población encuentre mejores condiciones de vida. Necesitamos un puente. ¿Para qué? Para que haya mayor circulación entre un lugar y otro y con eso contribuir al desarrollo económico con el traslado de mercadería. ¿Correcto? Ahí es donde viene precisamente ese tema, porque la mercadería va a ser realizada por empresas, esas empresas generan trabajo, esas empresas pagan impuestos, ¿se dan cuenta? Entonces es necesario que haya una actuación por parte del gobierno para que se realicen esos fines, sobre todo el de la satisfacción de las necesidades de la población. Y es ahí donde entra la administración pública. En términos generales, ¿bien? Las expresiones gestionar y administrar aparecen como sinónimos, aparecen como similares o como de uso indistinto. Incluso a ambos se les define como la acción o el efecto de hacer algo, de asumir una función o asumir una tarea para cumplir un propósito determinado. Sin embargo, en la legislación peruana, estos conceptos están diferenciados. Cuando nosotros hablamos de administración pública, de acuerdo a la legislación nacional, se entiende por administración pública, en su enfoque procedimental, a todas las instituciones y organismos públicos y privados que presten servicios públicos. Me explico. Una municipalidad, la administración. La SUNAT, esa es la administración. El gobierno regional, esa es la administración. La administración pública, desde el punto de vista de la gestión, hace referencia a esa institución, a una entidad pública. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando nosotros hablamos de la administración pública, debemos entender que son aquellas entidades de cualquier naturaleza que sean dependientes del gobierno central, los gobiernos regionales o los gobiernos locales, incluidos sus correspondientes organismos públicos. En tal sentido, el Estado ejerce su gobierno, ya sea a través del gobierno central, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, y cada uno de ellos tiene su propia forma de organización.
Cada uno de ellos, cada una de las instituciones son lo que se denomina la administración pública. Desde el punto de vista de la administración como ciencia, no desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la administración viene a ser el manejo que realiza la autoridad política dentro de su propia institución. La gestión, en cambio, viene a ser lo que hago hacia afuera de esa institución. Vuelvo a repetir, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista jurídico, se entiende por administración pública a las instituciones del Estado. Doctor, ¿y en dónde encuentro esas instituciones del Estado? Revisa la división de los poderes, la forma de organización del Estado, y te vas a dar cuenta que hay tres tipos de poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y cada uno de ellos tiene su propia ley orgánica. Y cuando vamos al poder ejecutivo, encontramos que en el poder ejecutivo hay varias instituciones del Estado. A ello nos vamos a referir más adelante. Cuando hablamos de gestión pública, debemos entender que la gestión pública es lo que va a hacer la administración pública, la entidad, para lograr el bienestar de la población, es decir, hacia afuera de la institución. Había mencionado que algunos, desde el punto de vista, por favor, los audios, amables, por favor, los audios. Pero eso siempre porque eso no. No, él no está ganando, no está ganando. Audios, por favor. Bien, hay que tener cuidado, bien, hay que tener cuidado con este tema de los audios, por favor, ¿ya? Los audios son importantes, si no, voy a tener que sacarlos si no lo apagan, ¿ya? Porque tenemos que seguir avanzando, ¿bien? El señor Rubén Flores lo hemos tenido que sacar por este tema de los audios. Si se puede, él a conectar, bienvenido sea, ¿ya? Bien, ahora, vuelvo a repetir, la gestión pública se entiende como lo que la entidad y sus autoridades van a realizar para cumplir con sus finalidades institucionales a favor de la población. Necesitan un puente, hay que hacer ese puente. Si es el ministerio encargado de la realización de esa actividad, tiene que cumplirlo. Deberá estar eso en sus planes estratégicos institucionales y en sus planes operativos de lo que va a realizar. Y para ello deberá realizar también las contrataciones del Estado que sean necesarias para realizar esa obra, de acuerdo al marco normativo. Eso es gestión. Entonces, para acercar los conceptos de gestión pública y Estado, decimos que este es la organización política soberana de una sociedad humana establecida en un determinado territorio. Porque hay gestión pública municipal, hay gestión pública regional y hay gestión pública a nivel nacional, bajo un determinado régimen jurídico con independencia y autodeterminación. Sí, claro, pero acuérdate que hay que conjugar los planes estratégicos que se van a realizar con los planes concertados de desarrollo local, con los planes concertados de desarrollo regional y con las políticas de Estado.
¿correcto? Bien. Realizando, en base a ese tema de lo que se denomina gobierno unitario, ¿correcto? Por otro lado, a la gestión pública lo define como aquel conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. ¿Bien? La gestión pública, entonces, es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades públicas tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, lo que están enmarcados por las denominadas políticas y normas gubernamentales establecidas. Doctor, ¿quién define las políticas? Las políticas, como ya les había mencionado, están definidas en base al Foro del Acuerdo Nacional. ¿Correcto? Ahí se fijan las 30 y tantas políticas de Estado que debe seguir el gobierno nacional, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. ¿Correcto? Entonces, es importante entender esa situación para poder saber hacia dónde vamos a caminar con el tema de lo que es la gestión.